Bienvenido, Aries. Cuarta y última semana de junio, cuarta y última de estas 4 lecturas que te comentaba que íbamos a hacer a lo largo del mes. En esta cuarta y última lectura vamos a hacer un repaso de todo lo que fuimos trabajando en el mes con la lectura de la Cruz Celta, la cual nos va a marcar el antes y el después de este trabajo de limpieza de la casa interior que fuimos haciendo, ¿sí? En esta última lectura vamos a terminar de acomodar nuestros muebles, que son nuestros pensamientos y emociones, ¿sí? Y nos vamos a sentar en nuestro sillón favorito, que es una zona de confort más amplia, ¿sí? y nueva de todo el trabajo que fuimos haciendo, gracias a todo el trabajo que fuimos haciendo a lo largo del mes. Una zona de confort más amplia por haber trabajado, ¿sí? Y limpiado esta casa interior que somos, ¿sí? Como te decía en esta lectura, vamos a hacer un repaso de las anteriores, ¿sí? Las cuales nos decía que teníamos que terminar un ciclo de manifestación y mirar la carta que nos sale justamente, comenzar uno nuevo, ¿sí? Habiendo hecho toda esta limpieza que fuimos haciendo, ¿sí? Para hacer ese cambio, ¿sí? de ciclo de manifestación, lo que teníamos que trabajar era una sanación emocional para con nosotros mismos. Teníamos que tener una sanación, ¿sí? Que nos haga bailar en la tormenta más allá, bailar y tener una emoción positiva, perdón, más allá de las tormentas, más allá de los conflictos que vayamos teniendo, ¿sí? Tener una emoción positiva para con nosotros mismos que más adelante y en ese nuevo ciclo que estaba por empezar, que acá lo vamos a empezar con esta limpieza, con esta lectura, ¿sí? Nos hacía accionar ante las posibilidades que teníamos de nutrirnos a nosotros mismos, ¿sí? Eso lo que iba a hacer era nutrir la paciencia que tanta falta nos hace a los arianos. Me incluyo también en eso, siempre te digo que yo también soy ariano, ¿sí? Y eso lo íbamos a trabajar volviendo consciente la coparticipación con los demás, ¿sí? La coparticipación en los propósitos de los demás, ¿sí? Y colaborando de manera positiva, encontrábamos una estabilidad de acción hacia empezar ese nuevo ciclo, hacia tener esa sanación emocional. Pero para eso teníamos que liberarnos de unos pensamientos muy congelados y rígidos en nuestro interior, que era lo que barrimos a fondo en la segunda lectura, conectando con nuestra autoconfianza emocional y encontrándonos con ese maestro interior que tenemos dentro, ¿sí? Que es nuestro yo superior, nuestra mejor versión adentro, dictándonos los siguientes pasos a seguir, ¿sí? Y cuáles son esas cosas que nos sirven, ¿sí? Esas acciones, ¿sí? Encontrar esas acciones que son nutritivas para nuestra evolución, ¿sí? Para eso teníamos que limpiar y utilizar la escoba, que era la carta del juego, ¿sí? Un caballero de acción, ¿sí? Que era la carta del juego de esto de no tomarnos todo con tanta rigidez y tanta autoexigencia, ¿sí? Jugar, permitirnos jugar, tomárnoslo todo más distendido, ¿sí? Y de esa manera poder liberar nuestra magia. De esa manera íbamos a poder manifestar la madurez que se estaba integrando en nosotros mismos y que formaba parte de ese viejo ciclo que se terminaba, ¿sí? Y de esa manera íbamos a alcanzar el éxito emocional, ¿sí? De domar a nuestro ego y regirnos y caminar sobre nuestro mundo y hacia nuestro éxito emocional, guiados por ese maestro que nos habla desde adentro. Gracias a eso íbamos a encontrar la armonía emocional, ¿sí? De generar emociones positivas, pensamientos positivos y de esa manera poder vibrar más alto, ¿sí? Y que el universo, ¿sí? Con la carta con la que cerrábamos la segunda lectura, que era la carta de la existencia, arcano mayor número 1, en un tarot más tradicional, la carta del mago, que tiene todos los elementos en su mesa para formar su magia, ¿sí? Y que en la carta de la existencia nos hace tener un florecimiento que haga que nosotros podamos exigirle y decirle al universo lo que queremos con las palabras justas para que se cumplan nuestros deseos y nuestros objetivos, ¿sí? Para eso, y gracias a eso, en la tercera lectura, ¿sí? Trabajamos las virtudes y el trapeador con el que pasábamos el trapo a esta casa para relucirla era la carta de la soledad, ¿sí? En nuestra propia soledad encontrar nuestra propia luz basada en nuestras experiencias y sabiduría y también en esa conexión con el maestro, ¿sí? Porque era la carta de la soledad, la carta del ermitaño, otro arcano mayor, que lo que nos iba a hacer era llegar a una nueva visión, ¿sí? De cómo manejarnos en la vida, de cómo accionar ante la vida, ¿sí?
que nos iba a servir para llevarnos a este nuevo ciclo que vemos que inicia acá, ¿sí? Todo lo que sea nutritivo para este nuevo ciclo y dejar atrás todo lo que ya no es nutritivo para nosotros, ¿sí? Y que veníamos manifestando y que nos generaba manifestaciones negativas. Ahora, como hicimos toda esta limpieza, ¿sí? Al fin alcanzamos esa armonía, empezamos a tener vínculos también más positivos y más sanos y nutritivos para con nosotros mismos, que nos iban a permitir esa coparticipación que ya estábamos volviendo conscientes, ¿sí? Esa iba a ser la fuente de energía para accionar en este nuevo ciclo que acá comienza. Bien, y como te comentaba, se abre este nuevo ciclo de manifestación de nuestra realidad. ¿Por qué? Por todo el florecimiento que fuimos logrando a lo largo de estas lecturas, ¿sí? Entendimos esa primera carta que nos tocaba en la primera lectura, que era el Somos el Mundo, que era el 10 de oros de arcoíris de manifestación, ¿sí? Que era la carta de Somos el Mundo, que eran un montón de figuras pintadas de arcoíris agarradas de las manos alrededor del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que logramos esa comprensión de que en tu evolución está la mía y en mi evolución está la tuya. Entonces, de esa manera, vuelvo consciente la coparticipación con los demás desde una emoción y una vibración alta para que eso me sea retribuido, ¿sí? Entonces, gracias a eso y gracias a esos vínculos positivos y nutritivos que fuimos logrando, ¿sí? Para coparticipar en los objetivos de ellos y que ellos nos ayuden en los nuestros, ¿sí? Lográbamos al fin poder poder accionar ante las posibilidades que teníamos de acción que sean nutritivas para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, gracias a eso fuimos nutriendo esta evolución, esta madurez y este éxito que tenemos en lo emocional, ¿sí? Y que nos brinda este florecimiento. Este florecimiento que al ir de adentro hacia afuera se refleja esa luz de ese florecimiento en el afuera y así atraemos cosas de mayor vibración. ¿Por qué? Por haber encontrado esa armonía emocional también, esa alta vibración que viene desde haber abandonado los pensamientos tóxicos, ¿sí? Habernos conectado con nuestra esencia, ¿sí? Con nuestro niño interior y nuestro yo superior, con ese maestro que también nos tocaba en la segunda lectura, ¿sí? Y de esa manera poder generar también pensamientos más positivos que justamente nos hagan florecer y vibrar más alto, ¿sí? Como se ve en esta carta. ¿Para qué? Para que en nuestro florecimiento, nosotros siendo un envase, ¿sí? Este cuerpo físico siendo un envase de ese florecimiento interior que vamos teniendo, ¿sí? Se refleje en el afuera y, como te decía, empezar a atraer cosas de mayor vibración, perdón. Sean personas, sean situaciones, sean proyectos, sean esas posibilidades de acción que tenemos ahora en este nuevo ciclo para manifestar la realidad que realmente queremos, o por lo menos irnos acercando cada vez más a ella, ¿sí? Este florecimiento y este ciclo es un ciclo que comienza, pero que también va a tener un final más adelante para empezar un nuevo ciclo y así una y otra vez para ir amplificando nuestra zona de confort, nuestra vibración, ¿sí? Y tener una mejor emoción con nosotros mismos que genere pensamientos más positivos para con nosotros mismos y de esa manera cada vez vibrar más alto y ir evolucionando y cada día ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? Bien, llegamos a este florecimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos a este florecimiento? Porque pudimos integrar nuestras luces y nuestras oscuridades, ¿sí? Acá tenemos el arcano mayor número 14, ¿sí? Que es la carta de la integración, que nos muestra esta figura que tiene en sus manos el yin y yang, sus luces y sus oscuridades. Trabajamos las oscuridades en la segunda lectura, barrimos a fondo esta casa, limpiamos a fondo todo lo que estaba reprimido en nuestro interior, que eran pensamientos limitantes, con esta carta que ya vamos a llegar a ella, ¿sí? Y de esa manera, en la tercera lectura, la de la semana pasada, trabajamos nuestras virtudes. Las integramos, eso nos dio este florecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Por empezar a iluminar nuestras oscuridades y enaltecer nuestras virtudes, ¿sí? Y de esa manera pudimos lograr el despertar de este octavo chakra, que es el que nos comunica con ese maestro interior, ¿sí? Que tenemos adentro, que es nuestra esencia hablándonos, nuestra mejor versión etérica, ¿sí? Que nos da la información para poder iniciar este nuevo ciclo trascendental, ¿sí? De manifestación en plenitud, ¿sí? Y esto se lo debemos a esta integración que hicimos de nuestras luces y nuestras oscuridades, que nos permite accionar con la determinación del águila, ¿sí? Pero también lo hacemos con la delicadeza y la belleza de nuestras emociones, ¿sí? Como lo es este cisne, ¿sí? Entonces, al unir
nuestras emociones positivas, al haber trabajado esa curación emocional de conexión a conciencia con nuestra esencia y enaltecer nuestro amor propio, logramos integrar, ¿sí? Y pudimos conectar con ese maestro que nos habla y que está dentro nuestro y que ya sabe las cosas que nos fueron sucediendo en la realidad y en nuestra vida, ¿sí? Y es el maestro que nos indica cuándo estamos por dar un paso en falso o un paso correcto, ¿sí? ¿Para qué? Para que en esa evolución y toda esa sabiduría que fuimos acumulando por las experiencias que tuvimos en la vida nos pueda ayudar, ¿sí? A esta evolución y a manifestar en este nuevo ciclo la realidad que vamos queriendo en base a los proyectos que tengamos en este aquí y ahora, ¿sí? Bien. ¿Y por qué? ¿Qué nos trajo todo esto? Toda esta integración, ¿sí? De nuestro florecimiento y de nuestra luz y de todo ese positivismo que nos daba toda esta limpieza que fuimos haciendo. Nos toca otro arcano mayor, que es la carta del más allá de la ilusión, el arcano mayor número 20, ¿sí? Que nos muestra a este rostro que está tapado por esa mariposa amarilla, ¿sí? Pero si lo ves, tiene los ojos cerrados, ¿sí? Pero se le abre el tercer ojo, el ojo de la intuición, el ojo de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a la conciencia que tomamos de nosotros mismos, con ese maestro que nos habla, esa conciencia que tomamos en base a nuestra esencia, que enalteció nuestro amor propio, podemos al fin abrir el ojo de la intuición y de la conciencia para ya no caer en las ilusiones del afuera que son esta mariposa, ¿sí? Ya cada vez menos caemos en las ilusiones que nos presta el afuera. Estamos más atentos a lo que nos pasa en nuestro interior y sabemos bien hacia dónde vamos y lo que queremos manifestar en este nuevo ciclo. Entonces ya no caemos en las ilusiones, ¿sí? Que eran un poco del afuera y un poco de nuestro ego y de nuestros pensamientos limitantes que estaban rígidos y bien ocultos en esa barrida que hicimos en la segunda lectura. Entonces, gracias a eso, pudimos abrir el ojo de la intuición, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a manifestar en este nuevo ciclo desde nuestra esencia, desde esa conexión con nuestra esencia que nos pide esa evolución. Entonces, al conectar con nuestra esencia y alejarnos un poco de los pensamientos limitantes, es como ahora sí, sin caer en las trampas del afuera y en las ilusiones del afuera y de nuestro ego, podemos al fin tener esa evolución que nos está pidiendo nuestro interior tener para poder manifestar la realidad que realmente queremos, ¿sí? Esto está pasando en el inconsciente, en el subconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos en automático esa intuición que se nos da, ¿sí? Y se le debemos a justamente este florecimiento de integración, ¿sí? Que tuvimos de nuestras luces y nuestras oscuridades. A esa integración que nos hizo florecer y emanar esa luz y esa alta vibración hacia afuera para empezar a traer todo eso que queremos, todas las posibilidades que queremos para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Y eso lo obtenemos, ¿sí? Gracias a que volvimos conscientes y éramos conscientes ya que haciendo todo este trabajo íbamos a lograr bailar más allá de la tormenta, tener emociones positivas, poner mente, cuerpo y espíritu en pos de más allá de las tormentas y de las situaciones negativas que nos puedan pasar, que nos planteaba como ilusiones el afuera, ¿sí? Nosotros seguíamos con esa emoción positiva hacia nuestros objetivos, hacia accionar en nuestras posibilidades, hacia accionar y coparticipar con los demás también para que todo lo nuestro se nos brinde, ¿sí? Entonces, gracias a seguir celebrando más allá de la tormenta, seguir manteniendo una emoción positiva más allá de las tormentas, ¿sí? Y teniendo paciencia, justamente ya manifestando la paciencia de esos procesos que tenemos que esperar a que se cumplan, ¿sí? Y por eso nos permitimos tener esa emoción más positiva, es que también logramos este florecimiento. ¿Por qué? Porque ya automáticamente estamos conectados, ¿sí? A conciencia con nuestro maestro interior y con nuestra esencia para seguir manteniendo esa emoción positiva, ¿sí? Entonces, lo que abandonamos en el viejo camino, nuestra vieja forma, era generar ese cambio de manifestación. Acá tenemos un 5 de arcoíris, de oros de manifestación, que es la carta del extraño, ¿sí? Y que es este niño queriendo abrir esta puerta, pero no sabe cómo. La puerta está encadenada y con candado. Pero lo que este niño no sabe es que ese candado, no sé si se llegará a ver, ese candado está abierto. Entonces al fin este niño descubrió cómo abrir esa puerta. Nuestro niño interior, nuestra esencia descubrió cómo abrir esa puerta en todo este trabajo que fuimos haciendo a lo largo del mes para salir a explorar esos nuevos colores, para
poder hacer ese traspaso de viejo ciclo de manifestación hacia el nuevo. Hizo el cambio de abandonar todas las manifestaciones que ya no nos estaban siendo beneficiosas para nosotros, para empezar un nuevo ciclo de manifestación gracias a toda esta zona de confort que abrimos por el trabajo que fuimos haciendo a lo largo del mes. Abre esa puerta y al fin puede dirigirse hacia lo que quiere manifestar desde su más alta vibración y desde toda esta evolución que fue teniendo a través de esa curación emocional consigo mismo para poder abrirse a un nuevo ciclo de manifestación que comienza. ¿Sí? Bueno, Aries, habrás visto una modificación acá, me había faltado una carta, así que lo que hice fue correrlas, ¿sí? Esta carta nos tocaba en esta posición, la puse en esta que era donde iba, me equivoqué yo, así que saqué una cartita más y ya lo resolvimos. Bien, te comentaba que este era el viejo camino al que fuimos adaptándonos. El nuevo camino, en base a esta plenitud que vamos formando, está por fuera, ¿sí? Está en derretir estos pensamientos limitantes que nos tocaban en la segunda lectura. Esto era lo que estaba sucio. Entonces, el nuevo camino, ¿sí? Esta carta podría ser negativa para expresar el nuevo camino, pero según las cartas que nos tocan alrededor, es una carta positiva. ¿Por qué? Porque nos señala que gracias a la manifestación diferente que estamos logrando, esos pensamientos, a través de esas lágrimas, ¿sí? Se pudieron derretir esos pensamientos congelados, que eran en base a nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el hielo es agua congelada, ¿sí? Gracias a estas lágrimas de manifestación, que es lo que nos muestra, ¿sí? El afuera que estamos recibiendo, ¿sí? Con más alta vibración, pudimos derretir este hielo, entonces abandonamos este aislamiento para este nuevo camino en el que estamos caminando, este nuevo ciclo de manifestación de nuestra realidad que estamos logrando. Entonces, esta carta, si la vemos sola, puede significar negativa, pero con las cartas que tenemos alrededor significa que justamente la materialización de esas lágrimas de arcoíris, ¿sí? Hicieron que se derrita ese hielo al ver la realidad nueva que estamos generando, ¿sí? Entonces pudimos dejar fluir esos pensamientos negativos que teníamos en cuanto a nuestras emociones. Como ya lo curamos, como ya estamos intuitivamente generando pensamientos más positivos, entonces al fin esta carta puede fluir, podemos terminar de derretir ese hielo que nos mantenía congelados en pensamientos limitantes y negativos en base a nuestras emociones, ¿sí? Entonces ahora nuestras emociones pueden ser más positivas y liberamos este espacio mental, ¿sí? Para todo lo nuevo y positivo que se nos abre paso, ¿sí? Bien, séptima carta. Nosotros mismos ante esta nueva realidad, ¿sí? Como te comentaba, según las cartas de alrededor se va formando la lectura. Entonces nos toca esta carta de las vidas pasadas, arcano mayor, un momento, una posición de nosotros mismos ante ese nuevo ciclo, ¿sí? Muy importante que se abre paso. Y nos muestra la carta de las vidas pasadas. Esta carta lo que nos dice es que abandonamos las viejas formas que teníamos, ¿sí? Hasta este momento en nuestra vida pasada, en lo que fue nuestra vida hasta este momento. Y supimos también comprender qué actitudes, emociones y pensamientos eran nuestros propiamente, ¿sí? Y cuáles venían de nuestros entornos en los que fuimos criados, de nuestro linaje, ¿sí? De nuestra forma de crianza. Tal vez esos pensamientos rígidos y congelados no eran ni siquiera nuestros, venían hasta de nuestros tatarabuelos y de ahí se fue transmitiendo. Al tomar conciencia de todo esto, integrar nuestras oscuridades y poder empezar un nuevo ciclo de manifestación con una vibración más alta por haber modificado y mejorado nuestros pensamientos y emociones, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿sí? De cómo fuimos en nuestra vida pasada. Empezamos a eliminar esas cuestiones negativas que venían arraigadas del linaje o que venían arraigadas de nosotros mismos. Tomamos la conciencia, ¿sí? De poder liberarnos de todos esos males y esas cargas que veníamos arrastrando de nuestras vidas pasadas. No vidas pasadas como tal, sino vida pasada en cuanto a lo que fuimos generando y manifestando hasta este momento de nuestra realidad, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que te digo, por cosas que eran nuestras, por emociones y pensamientos que eran nuestros, que nos derivaban en acciones negativas que eran nuestras, y de ahí manifestaciones negativas que eran nuestras,
o pensamientos, emociones, acciones y manifestaciones que venían del linaje, ¿sí? Y que nos cortamos ese lazo, ¿sí? Esos contratos familiares que teníamos, ¿sí? Con lo negativo de nuestro linaje. ¿Sí? Seguramente hay cosas positivas también, ¿sí? Y que nos van formando como personas, pero esta carta nos dice que abandonamos estos pensamientos limitantes y rígidos que podían venir de nosotros mismos por experiencias que hemos pasado o del linaje que siempre nos acompaña y que nos marca por lo menos desde nuestros primeros años de vida. ¿Sí? Bien, entonces, lo que atraemos de afuera, gracias a todo este cambio importante que fuimos haciendo, ¿sí? Es justamente esta carta con la que cerrábamos la lectura anterior, la del pájaro volador, la de nuestras virtudes. Atraemos un nuevo ciclo de acción. Acá empezamos un nuevo ciclo de manifestación que viene desde esto que estamos atrayendo. Traemos nuevas opciones de iniciar ciclos de acción. Atraemos fuentes de energía para nosotros mismos, ánimos, ¿sí? Cosas que nos hagan animarnos, que nos hagan atrevernos, que nos hagan accionar, ¿sí? De manera nueva y positiva hacia todo este nuevo ciclo que se abre paso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez nuestras oscuridades acá y estos pensamientos limitantes que teníamos en la segunda lectura y que barrimos, ¿sí? No nos permitían la acción positiva. Entonces, gracias a todo este trabajo que fuimos haciendo y a esa integración de nuestras luces y nuestras oscuridades y ese maestro que nos habla desde adentro y que nos conecta con nuestra esencia, nuestro amor propio, y de ahí generamos esas emociones positivas que nos hagan accionar ante las posibilidades que tenemos, ¿sí? Lo hacemos porque atraemos esas situaciones y esas acciones desde nuestro interior y que también nos traen esas posibilidades que se abren gracias a la coparticipación también con los demás, nuevas formas de accionar ante nuestra nueva realidad. ¿Sí? Entonces, esta carta nos dice que lo que atraemos desde el afuera, ¿sí? Y lo que atraemos gracias a nuestra alta vibración son posibilidades de accionar de manera distinta, de una manera nueva. Encontramos esa fuente de energía que nos motiva a seguir accionando hacia esta nueva realidad que vamos a empezar a generar a partir de ahora. Y todo eso lo logramos, ¿sí? Gracias a haber soltado las emociones estancadas, con este 8 de agua, este 8 de copas, este 8 de emociones, ¿sí? Estos pensamientos que venían desde las emociones, ¿sí? Esos pensamientos limitantes y congelados que teníamos en base a nuestras emociones, por ser el hielo agua congelada, ¿sí? Al derretirlo por esta nueva manifestación que estamos generando, ¿sí? Nos permite soltar todas estas emociones rígidas y limitantes que generaban pensamientos negativos, ¿sí? Esto es, acá en esta carta nos muestra esta gota cayendo de esa hoja, ¿sí? En ese estanque, ¿sí? ¿Y qué es un estanque? Es agua estancada. ¿Y qué es el agua como arquetipo? Son las emociones. Entonces nos permitimos soltar todas esas emociones estancadas que teníamos en nuestro interior. ¿De qué manera? En estas que ya explicamos, gracias a esta integración que logramos para empezar este nuevo ciclo de manifestación, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a generar acciones diferentes para con nosotros mismos, tuvimos esa curación emocional, liberamos a nuestra esencia, enaltecimos e hicimos crecer nuestro amor propio y de ahí pudimos soltar estas emociones negativas que teníamos para con nosotros mismos que nos hicieron generar emociones más positivas, vibrar más alto en esa conexión con nuestra esencia y de ahí poder empezar este nuevo ciclo de manifestación generando acciones distintas, ¿sí? Bien, entonces, el resultado al que llegamos es a este 9 de pensamiento, este 9 de nubes, este 9 de espadas, que también, si la vemos por separado, esta carta parece negativa. ¿Por qué? Porque es el 9 de nubes, de espadas de pensamiento, ¿sí? Que es la carta de la pena. Esta carta nos muestra al primo de Buda, que durante toda la vida de Buda él lo sirvió, fue su sirviente, fue su consejero, su asesor, ¿sí? Pero que al Buda morir, ¿sí? Él se quedó sin propósito propio, ¿sí? Porque sirvió tantos años a Gautama el Buda que cuando se muere el Buda se queda sin propósito propio. Entonces, esta carta nos habla de que terminó dando pena el resto de su vida. ¿Por qué? Porque no tuvo un propósito propio, no cumplió con su propio propósito, sino con el propósito de otro. Entonces, esta carta en esta posición nos dice que al fin nos liberamos de esos pensamientos de pena, ¿sí? Por no estar cumpliendo con nuestro propósito, ¿sí? Por estar cumpliendo con los de los demás, o ni siquiera
por no cumplir con nuestros propósitos, así sean cumplir y ayudar con los propósitos de los demás. ¿Por qué nos liberamos de acá? Porque volvimos conscientes a coparticipación de acción con los demás que nos hace mantener una estabilidad de acción para generar este nuevo ciclo. Entonces, a lo que llegamos en todo este camino que fuimos haciendo y en toda esta limpieza de la casa interior que fuimos haciendo fue encontrarnos con nuestro propósito, tomar conciencia y el 9 siempre en la numerología nos marca la sabiduría suprema y es casi el final de un ciclo mental, ¿sí? Que nos marca esa reflexión y sabiduría que tenemos en base a los pensamientos que teníamos que no nos permitían tomar conciencia y accionar ante nuestros propios propósitos, nos hacían tener pena de nosotros mismos, ¿sí? Pero en toda esta limpieza, ¿sí?, que hicimos, nos liberamos de esos pensamientos de pena ante nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a cumplir con nuestros propósitos, empezamos también a nutrir y manifestar la paciencia de que todo tiene un ciclo y ese ciclo tiene esos pasos para llegar a concretarse. Entonces, gracias a eso pudimos, cosa que nos cuesta a los arianos, tener la paciencia de que nuestros objetivos, ¿sí?, van a tener su tiempo hasta que se den forma y se manifiesten. Acá es donde los empezamos a manifestar por esa paciencia que fuimos nutriendo. Ahora también hay que tener la paciencia de todo lo que queremos lograr en este ciclo para que paulatinamente y paso a paso se vaya dando, ¿sí? Y bien, esto es lo que logramos en todo este proceso y en todo este mes que fuimos trabajando en la limpieza de la casa interior. Nos queda una carta más, la carta que envuelve a toda esta lectura. Gracias a todo este proceso que fuimos haciendo, ¿sí?, y gracias a encontrar esa estabilidad de acción, ¿sí?, volver conscientes esa estabilidad de acción que logramos coparticipando con los demás y entregándoles pensamientos, emociones, acciones y manifestaciones positivas y de alta vibración, entonces eso lo hacemos desde nuestra propia vibración alta y eso nos vuelve, ¿sí?, de manera más positiva todavía. Entonces, lo que hicimos también en todo este proceso fue eliminar los pensamientos limitantes que nos hacían postergar nuestros deseos, nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque conectamos más con la emoción, esa autoconfianza emocional de la que hablábamos, esta emoción positiva más allá de las tormentas que tengamos que pasar. ¿Por qué? Porque ahora nos tomamos todo más ligero, nos tomamos todo como un juego, ya no somos tan rígidos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque conectamos con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser, ¿sí? Y gracias a eso se enalteció el amor propio, nos empezamos a poner límites también desde ese amor propio para no procrastinar y no seguir postergando por esos pensamientos negativos que teníamos, ¿sí? Al haberlos limpiado, conectamos con nuestras emociones positivas y desde la emoción nos introducimos en este cuadro colorido que es todo lo que queremos lograr y manifestar en nuestra realidad y en este nuevo ciclo. Entonces, gracias a eso, encontramos también una estabilidad mental, que era lo que teníamos que limpiar, sobre todo en esta lectura, para de esa manera poder sacar a flote nuestras emociones y de esa manera poder cumplir con nuestros objetivos, que era introducirnos en ese cuadro. Entonces, gracias a esta estabilidad mental que generamos y que conseguimos, ¿sí?, todo eso va a hacer que sigamos manteniendo una línea de pensamientos positivos gracias a nuestras emociones positivas. De esa manera generamos las acciones positivas hacia futuro, podemos accionar en las posibilidades de acción que tenemos, teniendo y manifestando la paciencia que se necesita para que todo se cumpla, ¿sí? Y gracias a eso empezamos ese nuevo ciclo de manifestación, ¿sí? Y es acá donde vemos la película de lo que queremos generar y manifestar en nuestra nueva realidad y a partir de este momento, ¿sí?, teniendo en cuenta el dejar de postergar nuestros objetivos, ¿sí? Empezamos a manifestar y accionar ante los nuevos objetivos que tenemos y hacia la concreción de ellos. Entonces, gracias a todo este trabajo que hicimos, como te estaba diciendo, llegamos a esta nueva zona de confort de nosotros mismos. Nuestra casa ya quedó limpia y en orden. ¿Para qué? Para que en el siguiente mes empecemos desde un camino nuevo, desde una nueva manifestación, desde una comprensión más
amplia de nosotros mismos y más en conexión con nuestra esencia, nuestro niño interior, nuestro yo superior, que nos dice todos los pasos que debemos dar para seguir evolucionando, ¿sí? Tuvimos una curación emocional con nosotros mismos que nos hizo generar pensamientos más positivos y tener unos pensamientos más positivos con nosotros mismos. De esa manera enaltecimos el amor propio, ¿sí? Y de acá para adelante expresamos toda nuestra luz hacia afuera para seguir atrayendo cosas de esa misma vibración alta y de ahí poder empezar a manifestar la realidad que realmente queremos para nosotros mismos y cumplir los objetivos que tengamos en este momento, ¿sí? Así que Aries, esta fue tu lectura, este fue el trabajo que hicimos a lo largo del mes. Me siento representado, muy representado por lo que toca en estas cartas, ¿sí? Así que si te gustó el video te pido que me dejes un like. Déjame en comentarios si te sentís identificado por este trabajo y te pido que te suscribas al canal, así YouTube sigue recomendando mis videos y puedo acercarles un mejor servicio del que les estoy brindando. Me falta poquito para empezar a monetizar y de esa manera poder tomarme más tiempo todavía para hacer estas lecturas, ¿sí? Y empezar a brindarle también otro tipo de lecturas gracias a que voy a poder tener más tiempo de generarlas, ¿sí? Así que sin nada más que decir, Aries, mi nombre es Pablo, esto es Geoat Majifu, Escuela de Reiki. Espero que te haya gustado, te espero el próximo mes para seguir trabajando todo esto que es la limpieza de la casa interior y que nos va a ayudar a seguir evolucionando. Que estés muy bien.